estamos identificando, chiquillos, la situación comunicativa dentro de un texto no literario, en este caso, que es una entrevista en el primer caso que vimos arriba. Dijimos que la función que predomina en este texto es la referencial. Y en todo, chiquillos, mire, anótenlo por ahí si es que pueden, jóvenes. Si es un texto no literario, la que va a predominar siempre es la referencial. Y si es un texto literario, va a predominar la poética. ¿Ya? Va a predominar. Que haya mucho, y podría aparecer un poquito la apelativa aquí, porque le pregunta, entonces quiere que le conteste, ¿ya? Pero la que predomina es la referencial. Y raro que te muestren un texto con metalingüística y menos con fática. No, eso no. Uno la reconoce porque las comunicaciones se dan, pues uno saluda, uno se despide, etcétera. Pero que le presenten a ustedes en el texto principalmente no. Si les pueden preguntar, por ejemplo, en esta prueba que van a hacer, las que predomina, si es un texto no literario, predomina la referencial. Y si es un texto literario, como un cuento, una poesía, una canción, una fábula, ¿ya? Hasta una manga, es poético, ¿ya? Es poético la función que predomina. Entonces, principalmente ustedes lo van a hacer moverse entre estas dos. Entre estas dos, principalmente, ¿ya? En el paso 2, oye, esto, no sé por qué salió ahí. Ya, busca y subraya las señales o indicios del emisor. Por ejemplo, se señala a una persona o institución como autor del texto, lo que les dije yo, ¿no es cierto? El PTP y el Mercurio, ¿no es cierto? Que es la información directa de Jesús Monterí. ¿Qué pronombres se usan en la conjugación de los verbos? La primera persona del singular en las respuestas a las preguntas y tercera singular cuando el autor se refiere al filósofo entrevistado y cuando le hace preguntas. Dice que le pone 3, pero principalmente para que sea la que les hice yo delante, era la tercera persona. En el paso 3, identifique y destaca las características formales del texto. Indicación de fecha y lugares. El texto fue publicado el 13 de noviembre del 2011. La entrevista realizada en la conferencia principal durante los actos realizados para celebrar la visita de diversas personalidades al nuevo observatorio ALMA, ubicado en San Pedro de Atacama, así como el observatorio del Cerro Paraná. El registro del habla es formal, como ustedes también me lo dijeron, técnico de divulgación, ¿ya? Pero eso no es más, pero con tal que uno diga que es formal está bien. Y en el soporte que aparece publicado en el diario El Mercurio en su versión electrónica. Determina a los posibles lectores, se dirige a los lectores interesados en la astronomía, la ciencia, la tecnología, la imagen país y la sociedad, a todos los que les interesa sobre ese tema. Y describe la situación comunicativa. Entrevista, mira, aquí está, esto es lo que quiero que anoten, chiquillos, arriba la primera respuesta, porque aquí está la situación comunicativa que le están pidiendo acá, ¿ya? En el paso 5 está lo que deberían colocar. ¿Qué es esto? Porque eso lo hicimos primero. Entrevista de divulgación, esa es la situación comunicativa. Identificamos la forma, que el formato, la silueta, es una entrevista de divulgación científica realizada con motivo de la visita a Chile de Jesús Mosterín, filósofo de la ciencia invitado a la conferencia central del acto de inauguración del observatorio ALMA. Porque aquí, mira, pusimos el contexto, aquí ya pusimos el emisor. Eso es identificar la situación. ¿Qué es lo que se está haciendo? Se está informando, se está haciendo una entrevista, se está haciendo eso. Si bien nosotros tenemos que reconocer, ustedes también podrían reconocer, a ver, quién es el emisor del texto, podrían ponerlo, es el periodista y en otros casos el entrevistado Jesús Mosterín, que vino a hacer una, ¿no es cierto?, una charla a la inauguración de estos observatorios ALMA y también del Cerro Paraná. También podían ponerlo con las palabras precisas, pero en el paso 5 está la respuesta de arriba, ¿ya? Para que lo anoten. En el paso 5 está la respuesta porque vieron un ejemplo. Podrían poner, aquí podríamos poner,
quien hace la entrevista es PTP, ¿no es cierto? PTP a Jesús Montorín, que vino a Chile a hacer una charla de inauguración a la, ¿no es cierto?, al Centro de Astronomía ALMA. Ahí está la situación comunicativa. El lenguaje formal. Podrían poner también que el lenguaje utilizado es formal, de divulgación, porque aquí pusieron, algo de lenguaje le puso, ¿no? Acá, ahí le puso, ¿no ves? Aquí está acá no le puso. Realiza con motivo de la visita de Chile Montorín, filósofo de ciencia invitado a la conferencia central, pero como es una conferencia, uno supone la formalidad, chiquillo, se da de acuerdo al lugar donde estemos. Por ejemplo, si usted asiste a un funeral, lo más probable es que el lenguaje que se utilice en los discursos cuando se despide a la persona que se va sea formal. No le va a hablar de manera tan familiar. Se va a decir que casi siempre son cosas buenas, que hablan del personaje, su familia, etc. Si usted le tiene que hablar al director en una situación en la oficina del director, usted también va a utilizar un lenguaje formal. Si una persona va a buscar un trabajo y está en una entrevista de trabajo, también utiliza un lenguaje formal, por la situación, por el lugar. En los discursos, en entrevistas de trabajo, en personas que son de una categoría mayor a la de nosotros, siempre usamos un lenguaje formal. En cambio, si estamos en el hogar, si estamos en una situación familiar, usamos el informal. Pero también otro dato. La mayoría de los textos que a ustedes les presentan acá y les presentan como preguntas, chiquillos, es formal. Y tienen que anotar la síntesis porque ahí están los pasos resumidos. Que en este caso dice, para identificar la situación comunicativa, primero es necesario reconocer los factores de la comunicación, lo que vimos recién, y las funciones del lenguaje, las que vimos a continuación, en el texto leído. Luego se debe localizar el emisor del texto. A continuación se revisa la estructura formal, se determina el lector potencial y finalmente se describe la situación comunicativa. Describimos la situación comunicativa. No se confundan, chiquillas y chiquillos, ambos, cuando uno les pregunta cuál es la situación que se pregunta en el texto. Si yo les pregunto sobre la situación, le estoy preguntando sobre el tema, ¿ya? Si yo les pregunto cuál es la situación que habla o que trata el tema, cuál es la situación de que habla el texto, yo le estoy preguntando por el tema. Pero en cambio, si digo, describe la situación comunicativa, estoy preguntándole con los factores y funciones y todo eso. Es distinto a lo que hicimos recién en la primera pregunta. Entonces, vamos con el segundo texto, que es editorial. Recuerden que la editorial, les comenté también el otro día, es un sector del diario en donde el dueño del diario o uno de los periodistas más importantes escribe sobre un tema contingente, y que les preocupa en su plataforma o en su diario físico, etc. Y en este lo vimos que en la editorial lo hizo José Retamales Espinosa, director nacional del Instituto Chileno Antártico. Y esto está en un boletín chileno antártico. También en una función electrónica que es el www.inach.cl, Santiago, el 21 de noviembre. Obviamente que el Instituto Antártico tiene sus publicaciones, y las publicaciones son propias de ellos, no son en el diario El Mercurio, ni La Tercera, ningún otro, sino que ellos sacan sus propias ¿no es cierto?, publicaciones a los temas que ellos les compete, que es la Antártica. ¿Nadie tiene un papá marino, chiquillo, acá? ¿O un abuelito que haya sido marino? No, profe. ¿No? ¿Y nadie quiere ser marino? Yo, profe.
¿Le gustaría ser marino, de verdad? No, sí, en verdad, sí. Bueno, sí, cuando esté en cuarto medio, ahí tienes que dar las pruebas para que entres. Y bueno, y a la mayoría de los marinos, no a la mayoría, bueno, sí, a varios, le, le hacen como misión ir a vivir un tiempo a la Antártica, a veces solo y otras veces con familia. Y ahí ganan más dinero cuando van un tiempo, porque tú sabes que vivir en la Antártica no es lo mismo que vivir en Punta Arena o acá en Valparaíso, es distinto. Tienen que esperar que lleguen las vacaciones con todo lo que se necesita, etcétera. No tiene el banco, no tiene miles de cosas. Es vivir para ya hacer soberanía y seguir con los estudios. Pero veamos en este editorial de qué se habló. Tiene 4 párrafos y ya vimos la forma, ¿no es cierto? Hace una semana presentamos el Programa Nacional de Ciencia Antártica del 2011. Los resultados están a la vista. Se recibieron un total de 55 propuestas a los 6 programas de fondos concursables abiertos el 2010, de los cuales 23 resultaron aprobadas, con lo cual habrá 52 proyectos en ejecución durante el 2011, el mayor número de proyectos antárticos en 47 años de actividad polar chilena. Sin duda, un broche de oro blanco para la celebración del bicentenario de la independencia de Chile. Estaban hablando de la independencia de Chile, todos los proyectos que se están haciendo ahí en la Antártica. El nuestro es un programa, aquí usa otra forma, justo otra. El nuestro es un programa abierto al mundo, ampliando constantemente sus vínculos con otros programas antárticos, enriqueciendo la ciencia que hacemos con otros puntos de vista y optimizando el uso de los recursos que los países tienen en la Antártica. En esta temporada participarán investigadores de 13 países, gracias a que 51% de los proyectos del Programa Nacional de Ciencia Antártica tiene colaboradores extranjeros. Son cifras que hablan de un crecimiento sostenido y basado en principios precisos, apoyar proyectos de calidad evaluados internacionalmente por pares relacionadas con claras líneas de investigación. A 100 años de la conquista del Polo Sur por Scott Amundsen, la historia austral y polar sigue teniendo el encanto de la aventura de la porfiada batalla por el conocimiento de lo no visto y de lo no explorado. Porque la Antártica es casi como el universo, también. Hay muchas partes y lamentablemente esto no lo descubrimos nosotros, sino que lo descubrieron estos ingleses. Y estos ingleses ahí, como nosotros nos toca justito al sur, nos tocó un pedacito de Antártica. Y ahí, aparte de los marinos, que los que hacen soberanía y los que tienen que cuidar, obviamente, para que nadie se los tome en la frontera de nuestro pedacito antártico, también hay mucha ciencia, mucho grupo universitario que va allá, que también tienen sus bases y estudian cómo se originó, cuál es el desarrollo, cuál será el fin de ese continente blanco, del continente blanco que también puede ser también beneficioso para el resto del planeta. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nombra los 6 factores de la comunicación presentes en el texto. Entonces empecemos al primero. ¿Cuál es el primer, cómo se llama la persona que habla, chiquillos? Según los factores, los que vimos de nuevo. ¿Cómo se llama la persona que habla? Empieza con E. Emisor. Emisor, ya. ¿Quién es el emisor de este? Ni siquiera lo subo para poner. El emisor. ¿Quién es el emisor de este texto? No lo subo para que no se confundan. ¿Quién escribió el texto? ¿El emisor, quien habló o quién escribió el texto? No es el que sale ahí, ¿o no? José Sí, Retamales. sí, ese mismo. Entonces, el emisor, José Retamales Espinosa. ¿Ya? Ahí tienen, entonces ponen ahí emisor, 2 puntos, José Retamales Espinosa. Después, el otro, ¿cómo se llama la persona que recibe el mensaje?
Receptor. Receptor. ¿Quién sería el receptor? ¿Quién podría ser? Todos los que lo lean, no sé. Sí, pueden ser todos los que lo lean, todos los lectores, pero como dijimos delante también, a quienes les interesan estos temas de ciencia de la Antártica, ¿no es cierto? Hay algunos, porque pueden ser todos los lectores, pero todos los que sabemos leer, tal vez no lo vamos a leer y también no vamos a acceder a este boletín chileno antártico. Entonces, a todos aquellos que lee el receptor, a todos los que les interese y tengan acceso a este boletín chileno antártico, yo creo. Porque algunos, yo no lo tengo, ninguno de ustedes yo creo que tiene ese boletín, entonces difícilmente lo podemos leer. Entonces, a todos los que les llegue el receptor, entonces, a todos los que les interese el tema científico y los que tengan ese boletín antártico. Ya, el mensaje, ¿cuál es el mensaje? Así lo podemos decir corto. ¿Cuál es el mensaje? Informar sobre... Sobre el Programa Nacional de Ciencia, ¿no es cierto? Eso mismo. Ya, Sí. pero el texto chiquillo es la editorial, el mensaje es la editorial. El mensaje es todo esto, que uno no lo va a escribir todo, po. Hay que identificarlo nomás. Po. Entonces, es lo que dice la editorial. Entonces, el mensaje es lo que dice la editorial. Mensaje es lo que dice la editorial. ¿Cuál es el código, chiquillo? ¿Qué idioma? Español. Español. El código es el español. ¿Cuál es el canal? ¿Cuál es el canal? Igual como los canales de la tele. La página. A ver, que justo escuché, a ver, ¿quién me habló? ¿La Fernanda? La página. Sí, la página. El canal en la página. Boletín, ahí lo encuentra, ese es el medio. O podrían poner internet, así, muy también internet. La página o el internet. Ese es el canal, la página o el internet. La página que la pongan en el específico, www.inach.cl, ¿no es cierto? Ese es el canal. Y el contexto, chiquillo, lo que según lo que nos sale aquí. ¿Cuál es el contexto? ¿La Antártida o no? Sí, De eso hablo. sí, va por ese lado, que se podríamos decir que el tema, la parte temática del contexto. Y el contexto referencial, ¿de cuándo este texto? 2010, 11, por ahí, ¿o no? Sí, pues, ahí. Del 21 de noviembre de 2011, pero de ahí, pues, de esa época, ¿no es cierto? Ese texto, entonces ahí tenemos el contexto, que es el último factor del lenguaje, que es el 21 de noviembre del 2011, y el temático, tema sobre la Antártica, ¿no es cierto? Tema de la Antártica, ponen las dos cosas, el referencial y el temático, que lo dijo el Joaquín, que es de la Antártica. ¿Está claro, chiquillo, ahí? Ahí, bueno, después lo vamos a repetir todo. Indica cuál es la función del lenguaje que predomina. ¿Cuál les dije yo que predominaba en el texto? ¿Cuál es la función del lenguaje que predomina? Mira, acá están las funciones. Ahí están las funciones. Están acá abajito. ¿Cuál predomina? ¿Le dije algo?
¿Cuál es la función del lenguaje que predomina? ¿La expresiva, la apelativa, la poética, la fática, la metalingüística o la referencial? ¿La referencial? La referencial, sí, muy bien, porque ahí está contando de todos los programas que están haciendo ahí en la Antártica. Y les dije recién, pues chiquillos, que principalmente predomina la referencial si es un texto no literario y si es literario es la poética. Ya, ténganlo como un tips. Entonces, predomina la función referencial. Entonces, ahora describamos lo que tenemos aquí, parecido como los hicimos. ¿Qué tipo de texto es entonces este, chiquillo? Que lo que es, lo dice el título. ¿Qué tipo de texto es? Lo dice el título. Informativo. Sí, es un texto, ya podríamos decir, pero es uno específico, lo dice el título. Es la misma palabra. Editorial. Sí, editorial. Entonces, acá tenemos. Es una, ya, es una, ponen ahí, es una editorial que comunica los programas, ¿no es cierto?, que se están haciendo en relación a estudios en la Antártica, ¿ya? Eso es la descripción de lo que es aquí. Es una editorial en relación al programa de ciencias, de la Antártica. Y si quisiera, ¿no es cierto?, ponerlo más todavía, en la Antártica consultado en el año 2011. Es una editorial, y lo pueden poner acá todavía sobre todo, es una editorial que se encuentra en el Boletín Chileno Antártico, póngalo así mejor, es una editorial que se encuentra, porque ahí tenemos el mensaje y el contexto. Es una editorial que se encuentra en el Boletín Chileno Antártico, que habla de la serie de programas, de una serie de programas de ciencia que se inaugurará. ¿Alguna duda, chiquillo, con alguna de las preguntas? Pero revisemos. ¿Dónde encontramos la respuesta a esta? ¿Dónde está la respuesta de esta primera pregunta, chicos? En el texto. Sí, pero en el texto, pero la teníamos tal cual como se iba a escribir, la teníamos en alguna parte aquí en esta guía. ¿Dónde la encontrábamos? ¿Dónde está la respuesta? En el paso 5, Muy bien. me parece. Sí, en el paso 5. Ahí está la respuesta. No sé cómo, espero que nos compren. A ver, con el lápiz. A ver. El paso 5. Aquí está la respuesta, chiquillo, ¿ya? La primera. Esa es la respuesta. No va a quedar ahí pegado, pero aquí yo se los pongo. Ahí está. ¿Ya, jóvenes? Esa es la respuesta de la primera pregunta. Es por eso, una entrevista de divulgación científica realizada con motivo de la visita a Chile de Jesús Mostorín, filósofo de ciencia. ¿Cómo lo saco esto ahora? Ahí. Ahí está. No sé cómo. No sé, para abajo. Ay, se me está rayando, pero es el borrador. ¿Cómo se sale? No sé cómo se sale. Ahí está. Ahí está. Pero lo va a tener que borrar porque me va a salir para abajo este tema. Pero captaron, anótenle, mire, voy a dar un minuto para que la tengan copiada, chiquillos, pues. Cópienla. Entrevista de divulgación científica, para que lo hagamos igual abajo.
Mira, entrevista de divulgación científica realizada con motivo de la visita a Chile de Jesús Mosterín, filósofo de la ciencia invitado a la conferencia central del acto de inauguración del Observatorio ALMA. Entrevista de divulgación científica. Anótenlo ahí. Entrevista para que la tengan. Entrevista de divulgación científica realizada con motivo de la visita a Chile de Jesús Mosterín, filósofo de la ciencia, invitado a la conferencia central del acto de inauguración del Observatorio ALMA. A ver si lo podemos hacer igual en la última acá. Voy a poner aquí para... borrador. Abajo, en la última, ponemos, entonces, editorial de divulgación también científica, para que hagamos el mismo formato, chiquillos. Editorial de divulgación realizada, aquí nosotros, editorial de divulgación científica realizada por José Retamales Espinosas, realizada por José Retamales Espinosa, con motivo de la presentación del Programa Nacional de Ciencias, con motivo del Programa Nacional de Ciencias. Y le podrían poner, ahí cuando nombren al receptor, le pueden poner que es director nacional del Instituto Chileno Antártico. Entonces, editorial, le ponen ahí, igual como arriba, editorial de divulgación científica realizada con motivo de la presentación del Programa Nacional de Ciencia por José Retamales Espinosa, director nacional del Instituto Chileno Antártico. Esa es la situación comunicativa porque pusimos qué tipo de texto es, quién es el emisor, quién el receptor está implícito, pusimos el mensaje porque dijimos que son los programas nacional de ciencia artística, pusimos el lenguaje porque estamos usando el lenguaje, el código, que es el lenguaje español, el canal, que nosotros estamos usando un canal escrito acá en todo caso, un canal escrito, y el contexto, y nosotros lo estamos haciendo en el tiempo actual. ¿Alguna duda? Ahí está quedando un poquitito, vamos a pasar la lista para ver también qué quiero, a ver si podemos, voy a dejar de compartir. Vamos a dejar de grabar.